Bien, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta tercera clase del día de hoy, ¿sí? Entonces, vamos a revisar de igual forma un poco con lo que habíamos quedado en la anterior clase, ¿no? Entonces, para esta clase vamos a ver lo que son la conexión de los diodos y a calcular la potencia de un diodo. ¿Listo? Vamos con esta primera parte. Conexión de los diodos. Para la conexión de los diodos tenemos las dos clásicas que son serie y paralelo, ¿no? Entonces, la conexión en serie, ¿qué me está mencionando aquí? Que es importante mencionarlo. Se suele utilizarse o se suele usar para que se divida el voltaje reverso, ¿ya? O sea, el voltaje en reversa lo dividimos. ¿Cuál es el voltaje reversa? El voltaje cuando está abierto el diodo, ¿no? No se olviden de eso, por favor, ¿no? Entonces, cuando se encuentra en polarización inversa. Se usan redes de ecualización de voltaje para aumentar la capacidad del bloque inverso. Ya estas redes suelen ser diseñadas de otra forma, lo cual eso no lo vamos a ver. En la teoría, para dos diodos de un mismo tipo, las curvas de voltaje y corriente deberían, en teoría, como dice, ¿no es cierto?, ser las mismas. Pero aquí viene la situación, en la práctica son diferentes. ¿Por qué? Por la tolerancia en su producción. A veces no es lo mismo, así tú tengas los dos diodos 1N4007, por más de que los dos diodos sean iguales, siempre va a haber una mínima diferencia por esos procesos de construcción, de producción, ¿no? Ejemplo, si tú compras un diodo 1N4007 en este año y lo comparas con un diodo 1N4007 de hace 2 años, va a haber una pequeña diferencia, muy mínima o muy imperceptible, pero va a haber una diferencia, ¿no? Eso en primera situación. ¿Qué nos queremos ver en esta parte? Por favor, fíjense, cuando yo estoy en inversa, o sea, cuando el diodo no está conduciendo, fíjense qué es lo que está ocurriendo aquí con el diodo 1 y el diodo 2. Cuando están en inversa, llamémoslo así, tenemos, ¿no es cierto?, el voltaje del diodo 1 abierto y el voltaje del diodo 2 abierto. Háganse de cuenta, pues obviamente, como este circuito está abierto, es como que tuviera algo así, abierto, 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 ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Si tú mides los voltajes aquí en el diodo 1, será cero. Si mides aquí en el diodo 2, también va a ser cero, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si mides en los extremos, que es lo más interesante y lo más importante en esto? Cuando tienes la conexión en serie, se aumenta, ¿sí? O sea, ahí estás midiendo obviamente el voltaje de la fuente, ¿no? En reversa, llamémoslo así. La corriente sería el negativo, pues obviamente, ¿no? La corriente, recuerden que sale del positivo de la batería, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué es lo que le hace? Se bloquea, se queda abierto, ¿no? Entonces, esta corriente en reversa es a lo máximo que llego, ¿no es cierto? O que soporta mi diodo antes de que entre a la zona de ruptura, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Para lo que acaban de ver anteriormente, ¿no? Para usar como divisor de voltaje reverso. Entonces aquí prácticamente es como que tuviera dos voltajes. De este voltaje más de este voltaje me da el voltaje de la fuente, ¿no? Por eso es en serie, ¿no? Entonces, este voltaje de la fuente, pues obviamente lo que les había mencionado anteriormente o en las anteriores clases, que si este voltaje aumenta drásticamente, puedo entrar en la zona de ruptura, ¿sí? Esa situación más importante, ¿listo? Vamos a continuar. Las redes de ecualización que están utilizando acá, fíjense por favor, es ponerle en serie, perdón, en paralelo la resistencia a esos dos diodos que se encuentran en reversa. Uno dirá, pero profe, esto sería ineficiente, puesto que la corriente no va a pasar por acá, pero va a pasar por aquí y va a regresar, ¿no es cierto? Claro. Pero ahí de qué depende entonces cuando esto se queda abierto. ¿Qué voltaje va a tener este diodo y este diodo? Ah, van a tener el voltaje de la resistencia ahora, ¿no es cierto? Porque la corriente, pues como se va a dirigir acá, ¿no es cierto? De esta forma, esto se queda abierto. Y si tú mides el voltaje de estos diodos, pues obviamente, ¿qué van a hacer? Van a hacer el voltaje de la resistencia 1 y de la resistencia 2, ¿no es cierto? Entonces, bajo esta situación,
nos damos cuenta que el voltaje en los diodos van a ser los mismos voltajes para estas resistencias. Por eso se llama resistencias de ecualización. ¿Qué es lo que nos permiten estas dos resistencias? Dependiendo del valor de cada una, o asumiendo, chicos, que las dos resistencias son iguales, ¿qué implica eso? Implica que estos dos voltajes del diodo 1 y del diodo 2 sean completamente iguales sin importar las características de los diodos, es decir, sin importar si sea un diodo del 2026 o un diodo del 2023. A la final, si las dos resistencias son iguales, ¿qué es lo que ocurre? Comparten el mismo voltaje de quiebre, de ruptura. Entonces va a haber un momento donde esto le suba, le suba, le suba. Las resistencias, supongamos que aguantan toda esa corriente, todo ese voltaje, pero los diodos no. Entonces los diodos entrarían en la zona de ruptura, pero los dos igualitos entrarían en la zona de ruptura. De la misma forma, fíjense, ¿no es cierto? ¿Ya? Y eso con esa primera parte. En paralelo, en cambio, ¿qué ocurre cuando tú divides al diodo, llamémoslo así? Bueno, no es que divides al diodo, o sea, lo pones al diodo en forma de paralelo. Y aquí miren cómo se ha colocado dos resistencias. Pues por lógica, ¿no es cierto? Miren, aquí dice más o menos, entonces la corriente se divide en ambas situaciones. Ahora, ¿cuál es la situación? La corriente del diodo 1 es la corriente de R1, mientras que la corriente del diodo 2 es la corriente de la resistencia 2, puesto que los dos elementos están en serie. Fíjense lo que ocurriría aquí en esta situación. En esta situación ocurre lo mismo, se divide un pedazo para acá, se divide otro pedazo por acá. ¿Ok? ¿Cuál es la situación? Que cuando se queda o cuando llega esta corriente al inductor, se queda cargado ese inductor de manera magnética, ¿no es cierto? Entonces, en el momento en el que yo desactive esta fuente, ¿qué es lo que va a pasar? La energía que se quedó aquí acumulado en el inductor va a regresar. Depende del punto. Miren, el punto me dice que va a regresar de esta forma para acá, mientras que este punto me dice que va a regresar para acá. Ah, entonces, como este está diciendo que va a regresar para el otro lado, ¿qué le va a pasar al diodo? Le dice, espérese, usted no pasa. Entonces se regresa la corriente. La corriente tenía la intención de salir por acá, pero como no tiene esa posibilidad, regresa por abajo, miren. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la situación interesante o importante de las configuraciones. En este caso me dice que para aplicaciones de alta potencia, los diodos se conectan en paralelo, claro, cuando estamos en alta potencia, en alto voltaje, ¿no? Bueno, llamemos alto voltaje a 100 voltios en adelante. Es relativo el manejo del voltaje en esta situación, ¿no? ¿Qué más? Para aumentar la capacidad de conducción de corriente a fin de llenar las especificaciones de corrientes deseadas, es decir, suplir la corriente que necesita la carga. La distribución de corriente en los diodos estaría de acuerdo con sus respectivas caídas de voltaje en polarización directa. ¿Ya? Entonces, la principal importancia de la conexión es para suplir la corriente que necesita la carga. Y claro, la carga pues a veces necesita jalar más corriente y para eso ¿qué se necesita? Por ejemplo, miren aquí esta red que es una carga RL donde se conecta y cuando se desactiva esta carga, ¿quién le suple? Ah, lo que conectamos aquí, estas dos bobinas le regresan a la alimentación acá, a estos dos cargas, estas dos resistencias, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve paralelo? Para suplir la corriente que necesita la carga. ¿Para qué me sirve serie? Para dividir el voltaje en reversa. Nada más. Eso es toda la situación aquí de importancia. ¿Para qué me sirve la conexión en serie? Para dividir el voltaje en reverso. ¿Para qué me sirve la conexión en paralelo? Para suplir la corriente que necesita las cargas o la carga individualmente. ¿Listo? Bien. Notemos que se puede obtener una distribución uniforme de corriente. O sea, la corriente puede ser la misma cantidad para el diodo 2 que para el diodo 1, siempre y cuando se proporcionen inductancias iguales. O sea, acá, si las dos inductancias son iguales, se puede lograr una distribución uniforme. O sea, la misma cantidad por aquí y la misma cantidad por acá. Ya, sin importar las cargas. ¿Eso será posible, profe? Claro, porque recuerden que dependiendo cómo estas dos cargas, perdón, estas dos inductancias almacenen esa energía, una le puede jalar más corriente a la otra
o a la vez las dos pueden cargar la misma corriente siempre y cuando haya una proporción correspondiente entre el R2 y el R1, llamémoslo así, ¿ya? Sin embargo, me dice conectando resistencias de distribución de corriente, o sea, las dos resistencias iguales, pero aquí ocurre esta parte, fíjense, opción no práctica por la disipación de energía. Y esto es lo que ocurre cuando yo les digo que ustedes viven al lado de una fábrica. Entonces, no es la misma carga que tú tienes en la fábrica, o sea, no es la misma fábrica que tú tienes en tu casa a que tienen al lado en la fábrica, pues no es cierto. Entonces, tú tienes distintas cargas que la fábrica de al lado. Sin embargo, esa interferencia magnética incluso puede llegar a afectarte debido a que el medidor de luz te toma tanto la medida de la corriente que circula en un determinado tiempo para calcular la potencia que consumes, ¿no? Entonces, fíjate, haz de cuenta que este de aquí es el de la fábrica, esta carga es de la fábrica, mientras que el R1 es el de tu casa. Entonces, ¿quién le va a jalar más? Ah, pues le va a jalar más, en este caso, el de la fábrica, va a jalarle más de este. ¿Y para eso qué se necesita? Obtener una distribución uniforme de corriente. ¿Cómo se logra eso? Proporcionando inductancias iguales, ¿sí? Esta parte también importante, proporcionando inductancias iguales, ¿ya? La segunda, o conectando resistencias de distribución, pero eso no es recomendable, ¿ok? Excelente. Entonces, regresando nuevamente a la grabación, me habían realizado la pregunta y me habían dicho qué pasaría o por dónde se descarga, en este caso, el voltaje que se queda almacenado en las bobinas en tal caso de que se apague la fuente. Recuerden que apagar la fuente pues significaba hacerle 0 voltios y 0 voltios apagar una fuente es un corto, no es un cortocircuito en esta situación. Listo. Entendido bajo esa parte, vamos a continuar ahora sí con la potencia. Por favor, presten mucha atención a lo siguiente, que aquí ya entramos de lleno en materia y nos metemos de cabeza y sin casco a lo que es ya prácticamente la parte matemática de esta asignatura y de este curso, ¿sí? Entonces aquí sí yo necesito que me presten mucha, pero mucha atención, porque de aquí créanme que son situaciones donde vamos a manejar los diferentes tipos de carga, toda esta situación que viene, ¿sí? Todo lo que hemos visto hasta este punto han sido cuestiones técnicas de para qué sirve, por qué sirve o cómo es que se maneja, ¿no es cierto? Debido a que nosotros no sabemos cómo se mueven, en este caso, no sabíamos, mejor dicho, cómo se movían las cargas, para qué me sirve el diodo, para qué me sirve el transistor. Ahora ya sabemos, ¿no es cierto? Funcionarán solo como switches, ¿sí? Y dependiendo de la velocidad en la que yo active y desactive ese switch, es la forma en la cual se va a mover eh, en la cual se va a mover nuestra corriente, ¿no? Y cómo le va a pasar si es que se eleva el voltaje o baja el voltaje, ¿no? Fíjense, por favor, que para nosotros ver la potencia disipada es 1 dividido para el periodo. Cuando yo estoy hablando de periodo, significa, pues obviamente, que las señales con las que estoy trabajando son señales periódicas, es decir, los voltajes que yo le meto aquí son periódicos, ya sean PWMs o sinusoidales en su gran mayoría. Me adelanto, son sinusoidales, ¿no? Entonces, para esta situación, notemos, tenemos un rectificador simple que, si nos acordamos un poco de la teoría, ¿no es cierto? Aquí nosotros mandamos una señal sinusoidal y por lo tanto aquí en esta fuente de voltaje, perdón, en esta resistencia, pues le va a llegar conectado de esta forma ánodo y cátodo, pues le va a llegar solamente el semiciclo positivo, ¿no es cierto? Nosotros nos recordamos de esto, ¿ya? Puesto que el diodo se traga esa parte. Ahora, ¿qué le pasa en cambio al voltaje del diodo? Pues obviamente es el complemento, ¿no? Es decir, que el voltaje del diodo sería lo mismo así, pero en cambio para abajo. Es decir, el diodo se queda con el semiciclo negativo. Fíjense, ¿no es cierto? Ya. Entonces,
Si nos damos cuenta, pues obviamente si tú sumas el voltaje del diodo con el voltaje de la resistencia, regresas a tener el voltaje normal de la fuente, ¿no? Pero ahora aquí viene la situación. ¿Y de qué depende esto? ¿O cómo funciona esto? Muy bien. Entonces, notemos, por favor, muy interesante, que si nos damos cuenta, aquí tenemos el voltaje de la resistencia, ¿no es cierto? Es decir, solamente el semiciclo positivo tiene voltaje. Y obvio, pues muchachos, ¿no es cierto? Que si tiene voltaje, tiene corriente, pues, ¿no es cierto? La corriente puede ser parecido a esto, de hecho es muy parecido, por no decir que sea igual, ¿no es cierto? Fíjense. ¿No es cierto? Entonces, aquí viene mi primera situación. Si yo separo esto, en decir, en un periodo, aquí, en este periodo, aquí tengo un periodo de la señal, ¿no es cierto? Claro que aquí podríamos ver todo el periodo completo, así, de esta forma, de aquí hasta acá, es un periodo, mientras que acá podemos verle de igual forma el mismo periodo, pero recortado, ¿no? Es un recortador en serie, de hecho. Cuando yo estoy midiendo el voltaje de la resistencia, es un recortador en serie. Si yo mido el voltaje del diodo, es un recortador en paralelo, ¿no? Acordaránse de eso. Ejemplo, el voltaje de arriba sería un ejemplo de recortador en paralelo, mientras que el de la resistencia es un recortador en serie, ¿no? No se olviden, por favor. Entonces, cuando el diodo no conduce, que sería en esta parte de abajo, pues acá no tengo corriente, ¿no? No tengo voltaje, no tengo corriente. Chévere. Entonces, si nos damos cuenta, pues solo tenemos conducción, llamémoslo así, el diodo solo conduce en el primer semiciclo, es decir, en T medios, ¿no? En la mitad del periodo, ahí conduce. Mientras que en su otra mitad, pues no tenemos nada. No existe corriente, no existe voltaje. Chévere, ¿no es cierto? Pero ahí viene la situación. Los diodos en la vida real tienen una corriente de fuga. Esa corriente de fuga hace que aquí nosotros vemos cero, pero en realidad hay unos valores súper pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Inge, ¿en cero todo eso vamos a evaluarle? No, porque nosotros para simplificar los cálculos asumimos que la corriente de fuga es cero en la mayoría de semiconductores, ¿sí? Y sobre todo para esta materia la tomaremos así, como que la corriente de fuga es cero prácticamente, ¿no? Bien, si continuamos con esta parte, fíjense por favor, entonces notemos ahora bajo este mismo circuito, esta es mi señal de entrada, ¿no es cierto? Obedezco a la misma parte, ¿verdad? ¿Qué le pasa? El voltaje del ánodo al cátodo, ¿no es cierto? El voltaje del diodo es la parte de abajo, como había mencionado, ¿no es cierto? ¿Verdad? Mientras que la corriente, eh, se me fue, perdón, la corriente en el diodo. ¿Cuándo hay corriente en el diodo? Cuando tengo corriente en la resistencia, es decir, aquí, ¿no es cierto? Entonces, en el primer semiciclo yo tengo corriente, acá no tengo corriente, no existe corriente. Déjenme ponerle aquí de igual forma. No existe corriente, ¿no? Entonces, si le pongo de este lado, digamos así, la corriente del diodo, que es la misma corriente de la resistencia, nos damos cuenta que tiene un valor, ¿no es cierto? Aquí tiene un valor, ¿sí? Pongámosle, no, o sea, no le pongamos valor, sino existe, mejor dicho así, existe desde 0 menor al t menor al periodos medio, ¿no? Al periodo dividido para 2, mientras que vale 0, no existe desde t medios hasta t, o sea, hasta que termine el periodo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo definimos en este caso esta existencia? A ver, ¿cómo definimos esa corriente? Chévere, no es complicado, no es complicado, no quiero que se asusten, por favor. Para calcular la corriente, siempre de igual forma se aplica lo que conocemos ya como ley de Ohm y estamos hartos y cansados de eso, ¿no es cierto? Puesto que yo estoy buscando la corriente, pues eso sería el voltaje sobre la resistencia, ¿no es cierto? La resistencia en este caso dice 100, no me interesa, puede ser de cualquier valor R, ¿ya? Entonces, ¿qué voltaje? Sería el voltaje de la resistencia, el voltaje VO. Pero este voltaje VO ya viene de aquí de un diodo que es el 1N4007, es decir, que te ha cobrado 70 centavos de peaje. Entonces, ahora sí, el voltaje de entrada puede ser, ¿no es cierto? Raíz de 2
voltaje RMS por el seno de omega T, ¿ya? Entonces notemos que este es el voltaje de entrada. Este es el voltaje de entrada. Entonces, este voltaje de entrada le restamos el voltaje de aquí, del diodo. ¿Y cómo me quedaría entonces el voltaje de salida en mi resistencia? Ah, pues sería el raíz de 2 voltaje RMS por el seno de omega T menos 0.7 voltios, ¿no? Claro, es así, está correcto. Ya, pero esto solamente en este instante de tiempo, ¿no? De 0 hasta T medios, ¿sí? Nada más. Entonces, con este voltaje, vean, yo ya puedo tener la corriente del diodo, que es la misma corriente de la resistencia porque están en serie. Lo que sería raíz de 2 voltaje RMS por el seno de omega T menos 0.7 dividido para la resistencia. Chévere, ¿no es cierto? Ya, ahí está. Entonces, esta integral se divide en dos integrales, pues, ¿no es cierto, chicos? Desde 0 hasta t medios y desde t medios hasta t. Pero la integral desde t medios hasta t, pues esa integral va a valer 0, puesto que la corriente vale 0, puesto que la corriente se hace 0, ¿no es cierto? Ya, esa es una situación muy interesante y muy importante. ¿Ya? Ahora sí, vamos a continuar con esta parte para que ustedes lo vayan viendo, ¿no? Entonces, tengo corriente del diodo, solamente vean de 0 hasta T medios. Hasta este punto yo tengo corriente, ¿sí? Hasta aquí yo tengo corriente. Entonces, de 0 hasta T medios tengo corriente. Desde aquí hasta acá yo no tengo nada. La corriente vale 0, ¿sí? Aunque si nos damos cuenta, como les menciono, ¿no es cierto? La corriente del diodo, aquí hay algo que se llama corriente de fuga. En la vida real, ¿sí? En la vida real aquí hay una corriente de fuga. Pero es pero tan pequeña que se le toma directamente como 0, ¿no? Nada más. ¿Ya? Entonces, el voltaje ánodo-cátodo, es decir, el voltaje de aquí, multiplicado por la corriente del diodo, nos da la potencia. Miren ustedes, nos da ahí la potencia. Ahí está. Entonces, pero, profe, ¿cuál potencia? Pues puesto que aquí lo que estamos calculando es la potencia del diodo. Aquí yo estaba queriendo ver la potencia de la resistencia. Ya, a mí me dicen del diodo. Ah, ya, entonces como aquí me están diciendo del diodo, sería el voltaje ánodo-cátodo. Ah, esto 0,7, pues no es cierto, ánodo-cátodo. Cuando conduce, ¿no es cierto? Cuando esto se comporta como cable, aquí te está cobrando 70 centavos, ¿verdad? Entonces, esos 70 centavos multiplicados por la corriente del diodo, es decir, 0.7, que es el voltaje, por la corriente del diodo, nos da la potencia instantánea, ¿sí? Cuando nosotros vemos esta formulita, no se olviden, por favor, que esto de aquí es la potencia instantánea, o sea, en ese instante de tiempo. Entonces, cuando nosotros calculamos la integral de esa potencia instantánea, estamos realizando como una suma y después estamos dividiendo para ese mismo periodo. Háganse de cuenta que estamos en un aula de 10 personas. Entonces yo les digo, chicos, necesito que me den su colaboración. Entonces, para algún enfermo o alguna situación, empiezo cobrando. Somos 10 en el aula. Uno me da $1, uno me da 10 centavos, otro me da 50 centavos, otro me da 25 centavos, otros no me dan nada, ¿no es cierto? No me dan nada. Cuando digo que no me dan nada, estoy en este instante, ¿no? ¿Ya? ¿Qué hago? Sumo todo lo que ustedes me hayan dado de su colaboración. Sumo, cuando yo digo sumo, es la integral. Y divido para el número de estudiantes que estamos, para los 10. Entonces, cuando digo divido para el número de estudiantes, vean, es un promedio que estoy haciendo, ¿no es cierto? Y ahí yo hago el cálculo y digo, bueno, entre todos aproximadamente hemos puesto 75 centavos, incluidos los que no me dieron nada, incluidos ellos, los que no me dieron nada, ya suman que en promedio lo que se cobra por estudiante ha sido tanto. Entonces aquí es lo mismo, en función del periodo, cuánta potencia disipa este diodo. ¿Listo?
Ok, entonces, ahora, regresando a esta parte, miren ustedes qué es lo que pasa en resumen aquí, ¿no? Aquí ya están las fórmulas dichas y hechas, facilitas para que ustedes les puedan aplicar, ¿sí? Porque esto puede ser, por ejemplo, un primer ejercicio de la primera prueba o de una lección, ¿ya? Para los dispositivos semiconductores, en este caso para el diodo, empezábamos con esta fórmula, ¿no es cierto? ¿Y qué me decía? El voltaje de ánodo cátodo, ok, listo. Entonces, como estoy aquí dividido en dos periodos, perdón, en dos instantes de tiempo, sería desde 0 hasta t medios y desde t medios hasta t, entonces la integral se separa desde 0 hasta t medios y desde t medios hasta t. Lo mismo voltaje por corriente, voltaje por corriente. Ok, entonces ahora sí, realicemos esta parte. El voltaje, ¿cuál es el voltaje? Bien, de 0 hasta T medios, aquí conduce el diodo. Por favor, no quiero que esto se olviden nunca, ¿no? Desde 0 hasta T medios, diodo conduce. Cuando el diodo conduce, es como tener un cable. Pero el valor del cable no es 0 voltios, sino es el voltaje del diodo, que en este caso le llamo voltaje directo, ¿no? El voltaje del diodo es el que aquí le estoy dando el nombre de voltaje directo. Ok, muy bien, ¿listo? Aquí está, vean lo que había mencionado anteriormente, cómo sería la corriente, ¿no? Raíz de 2, voltaje RMS, seno de omega T menos el voltaje directo dividido para la resistencia, ¿no es cierto? Aquí, esto es la corriente de la resistencia, que es la misma corriente del diodo, ¿no es cierto? Ya. Mientras que de 0, perdón, desde T medios hasta T, el diodo no conduce. Es decir, que el diodo se queda abierto. Cuando el diodo se queda abierto, tiene voltaje, ¿no es cierto? Tiene esto existe. Y este viene siendo el voltaje de la fuente. ¿Sí? Porque claro, cuando el diodo se queda abierto, ¿qué es lo que me queda aquí? Miren, me queda esta situación. ¿Ya? Tú mides aquí, estás midiendo el voltaje de la fuente. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Entonces tienes voltaje, pero ¿qué nos damos cuenta? No tienes corriente, ¿no es cierto? No hay corriente en la resistencia, no hay corriente en el diodo. Y a lo mucho hay lo que se menciona, ¿no es cierto? En este caso, la pequeñita corriente de fuga. ¿Ya? Existe una mínima y chiquita corriente de fuga, pero no más, no más. ¿Listo? Y generalmente, cuando nosotros decimos que la corriente de fuga es despreciable, cuando decimos que la corriente de fuga es despreciable, esto vale 0 y por ende toda esta integral se hace 0. Pero solamente cuando les diga que la corriente de fuga en el diodo es despreciable, es 0 o no se toma en cuenta. ¿Sí? Todos esos sinónimos que han de escuchar ustedes, que es despreciable, que no se toma en cuenta, que vale 0. Entonces, directamente vale 0 y no se calcula esa segunda integral. Solamente tendrían que hacer la primer integral. Vamos ahora sí con un ejemplo bastante aplicado a esta parte. Y con esto tendríamos la clase del día de hoy, ¿ya? Para no hacerle tan larga ni tan aburrida y ir siempre pasos por pasos. Muy bien, me dice, dado el siguiente circuito, encuentre la potencia disipada por el diodo D si se trata de un diodo de silicio. ¿Ya? La resistencia es de 100 ohmios y la fuente es lo siguiente. 120 raíz de 2 seno de 2t. Ok, entonces, ¿qué empezamos haciendo en esta parte, no? Vean que obviamente no me tengo que olvidar para nada del mundo la situación de las ecuaciones anteriores. Si ustedes quieren aprenderse las ecuaciones, adelante. No recomiendo que se aprendan las ecuaciones, sino que las deduzcan, así como lo hice acá, ¿no es cierto? Aquí vean, yo ya deducí directamente la corriente del diodo, que es la misma corriente de la resistencia, ¿no? Vean,
Uno se puede deducir a partir de qué? De la simple ley de Ohm, que ya aprendimos, que ya sabemos cómo usarla, obviamente, ¿no? Ya, entonces, vean, aprendan a deducir y yo les recomiendo, de igual forma, como un trabajo particular para ustedes, deduzcan las expresiones, deduzcanlas, ¿no? Entonces, aquí nuevamente, de 0 a T medios el diodo conduce, entonces sería, este es el voltaje que tiene ahí, sería este, ¿no es cierto? Ya, muy bien, chévere, ¿verdad? Listo. Entonces, bajo esa situación y esa circunstancia, que me gusta decirlo así, y la corriente, entonces la corriente era esto, y ya les enseñé cómo obtener esta expresión también, ¿no es cierto? ¿Ya? Y este era el voltaje, en cambio, cuando conduce, que es el peaje, ¿no es cierto? Que para este ejercicio, pues es de 0,7, ¿no? Porque es de silicio, ¿no? Uno dice, profe, bastante sencillo. Sí, pero en realidad es la integral, es la complicada para ustedes. Entonces, por favor, estudien, repasen integrales un poco, que es lo que vamos a ver un poco de igual forma aquí, pero no son tan exageradas esas integrales. Pero sí necesito que ustedes también tengan esa colaboración y ese instinto por lo menos de querer resolverlo, ¿no? Muy bien. Recordando, pues obviamente que la potencia es 1 periodo, de 0 hasta el periodo, voltaje por corriente, que es la potencia instantánea, ¿no? Sería este voltaje por esta corriente, obtenemos la potencia instantánea. ¿Listo? Entonces, evaluamos en las dos integrales, cuando va de 0 a t medios y de t medios hasta t. Chévere. Ahora, antes de continuar, ya sabemos de estas situaciones. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que la corriente de fuga aquí me dice que es despreciable, ¿no? Entonces, aquí en este ejemplo, a mí me dice que la corriente de fuga, por favor, es despreciable, no le tome en cuenta. Entonces, cuando la corriente de fuga aquí, si se dan cuenta, es cero, ¿no es cierto? ¿Qué se simplifica? Pues toda esta integral. Entonces, no tengo que realizar toda esta integral de aquí. Para nada. Ya no tengo que hacer esta integral. Esta integral vale cero, ¿no? Entonces, ahora sí, tomemos los datos. Recuerden, por favor, que aquí tengo voltaje, me dice 120 raíz de 2. Entonces, vean que este 120 es el BRMS, ¿no? Todo lo que le acompaña al seno es raíz de 2 voltaje RMS. Entonces, lo que le acompaña al seno es 120 raíz de 2. Entonces, este voltaje RMS sería este 120. El omega sería el 2, ¿no es cierto? Pues si tengo el 2, que sería el omega, pues ya tengo el periodo con el que estoy buscando. Pues, ¿cómo voy a reemplazar si no tengo los datos? Pues, chicos, ¿no es cierto? Ya. Obtengamos primero los datos ya para reemplazarlos en esta integral de aquí, que de hecho no se hace tan feo la integral. Es una integral solamente de un seno. Entonces, el omega es 2 radianes por cada segundo. Ya, si obedecemos a esta ecuación, recordemos que el omega es 2πf, es decir, 2pi por frecuencia. Pero yo no quiero la frecuencia, yo quiero el periodo. Entonces, frecuencia angular es igual a 2pi dividido para periodo. Ahí está. Despejo el periodo y reemplazo, ¿no? En lugar de omega le pongo el 2, 2 dividido para 2, 1, 1 por pi, pi. El periodo ha sido de pi, ¿no es cierto? El periodo ha sido de pi segundos, 3.1416 segundos, ¿no? Aproximadamente. Chévere. Entonces, nos quedamos con este periodo, con este dato, y aquí lo tenemos, miren, nos quedamos con este periodo, y ahora sí con este periodo, y con los datos que ya acabamos de ver y que estamos trabajando, pues ya podemos darnos cuenta, ¿no? De lo que sigue. Recuerden, por favor, voy a cambiarle de color el lápiz, sería entonces en este caso que el BRMS sería 120, ¿no es cierto? 120 voltios. ¿Qué más? La resistencia es de 100 ohmios, ¿cierto? ¿Ah? La resistencia es de 100 ohmios. ¿Qué más me está diciendo? Que el voltaje del diodo, en este caso el voltaje directo, cuando yo digo voltaje directo o voltaje del diodo es lo mismo. Cuando digo voltaje directo estoy haciendo referencia a que el diodo conduce el voltaje de forma directa, o sea, con voltaje en polarización directa, ¿sí? Entonces, como es de silicio, pues sería de 0.7 voltios, ¿no? Vean, ahí está, ¿ya? Y aquí ya tenemos solamente para reemplazarlo, ¿no es cierto? 1 sobre pi
la integral de 0 a pi medios, voltaje directo 0.7, voltaje RMS 120 raíz de 2 seno de 2t menos voltaje directo 0.7 dividido para 100 con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Esta situación me simplifica una belleza. Si ustedes gustan, vean siempre esto en un examen, pues obviamente todo lo que sea constantes, pues saquen de mi integral, ¿no es cierto? Sacaría el 0.7 y el 100, sacaría estas dos y con este 1 sobre pi ya directamente realizaría eh, esa multiplicación y la constante sale de mi integral. Y ya la integral se simplifica, sería la integral de 0 a pi medios de 120 raíz de 2 seno de 2t menos la integral de 0 a pi medios de 0.7 de t. Vean, entonces es la integral de una constante y de un seno, que obviamente del seno es el coseno. Ya esto, menos el coseno, creo que eran, sinceramente ahorita ni me voy a echar a pelear en esto, ¿no? Y por eso es que la mayoría de ustedes suelen fallar en las pruebas. Primero, el ejercicio a priori se nota sencillo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación que ustedes se confunden? Cuando a mí me dicen fuga despreciable, me saben tachar esto, saben tachar con y le saben poner en cambio, calculan esto, dividen para 100 y ese dicen que es la corriente de fuga y a veces se confunden. Por eso estas fórmulas ya hasta les he puesto en el español, se están en español para que ustedes ya puedan entender, porque antes no se decía, sino decía voltaje direct y en el otro te decía corriente ILIC. ¿Qué es ILIC? Es la corriente de fuga. Entonces a veces, como les digo, se les confunde un poco el inglés por el libro de Mohan, entonces siempre suelen tener ese problema. ¿Ya? Resolviendo esto, pues chévere, ¿no? Aquí de hecho lo que yo hice fue esto 0.7 dividido para 100, distribuirle para este 120 y para este 0.7. Y vean, me ha quedado esta maravilla, ¿no? Como digo, pueden hacerle de la forma que ustedes gusten más sencillo sus integrales, ¿no? Realizando esta integral, pues obviamente es una integral definida, me ha quedado 0.03756 watts, que de igual forma suele ser o se suele mencionar como 375,6 miliwatts, ¿ah? Que es el valor que este diodo de aquí tiene de potencia promedio cada periodo pi. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros sabemos a priori cuánto se tiene aquí de potencia, esa potencia es casi similar a lo que se ve en la física sobre los valores de térmicos y tanta situación, ¿no es cierto? La relación del trabajo, la potencia, la energía, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso para qué me sirve? De alguna forma, como es silicio y tiene este consumo de potencia, nosotros podemos calcular la temperatura a la que puede llegar. Y claro, si esta resistencia de 100 ohmios, que es de hecho muy pequeña, este diodo se va a calentar. Entonces, si yo le bajo la resistencia, le aumento la corriente, por ende le aumento la potencia, por ende aumenta el calor. ¿Sí? Recuerden, van a encontrar ustedes más de nuevos dispositivos electrónicos, nuevos dispositivos semiconductores, ejemplos de SCRs y toda esta situación en la cual ustedes van a darle la señal para dispararle. ¿A qué te refieres con eso de la señal para dispararle, David? Haz de ejemplo que aquí yo te pongo aquí esto. Entonces tú aquí le das una señal de control para decirle al diodo, hey, acá me activas y me desactivas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que le vas a forzar al diodo, que de hecho se llama SCR, y ese SCR, al momento de yo forzarle, le estoy calentando prácticamente. Entonces necesitas un disipador de calor, ¿sí? Entonces los disipadores de calor fueron diseñados para eso, para que nosotros en este caso utilicemos a los diodos de una forma, o mejor dicho, proteger a los dispositivos semiconductores de las potencias que nosotros mandemos. Háganse de ejemplo de igual forma. Ahorita es sencillo con un diodo, el día de mañana ya iremos viendo en cambio con un TBJ,
¿qué es lo que ocurre con el TVJ? Si yo al TVJ, yo le digo, a ver, te necesito que me estés abriendo y cerrando para amplificar una señal de audio. Entonces, amplifica esa señal de audio, pero se va a calentar. Y ustedes habrán visto que en los amplificadores, en los discomóviles, tienen ahí una regleta de transistores que está puestas, o mejor dicho, pegadas a una barra de aluminio con disipador de calor, con pasta térmica, ¿no es cierto? Sus computadoras tienen pasta térmica, tienen refrigeración, sea por ventilación o sea refrigeración líquida, dependiendo de su computadora. Las laptops tienen ventilación. ¿Para qué? Porque si se dan cuenta, esos transistores te llevan la comunicación, pero ¿de qué? De señales eléctricas. Y eso va a estar abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. Y como está tan rápido, abre, cierra, que tu ojo no lo puede ver, ¿sí? Pero a nivel microscópico le está sacando el aire y se está calentando. Por eso a veces recién encendemos nuestra computadora y ya está hirviendo. ¿Por qué ocurre eso a veces? No solamente por la temperatura ambiente, también ocurre por la temperatura con la que eh, ustedes le están trabajando. Que si le están trabajando en la cama, en la computadora, obviamente se va a calentar más, pues. Entonces, mírale cómo le fuerzas. No solamente le fuerzas por el trabajo, también le fuerzas por situaciones ambientales, ¿verdad? Por eso es que se colocan, ya digo, en los discomóviles y en los amplificadores de audio, son unas regletas de aluminio para disipar ese calor. Son tremendas. Les recomiendo que se revisen, busquen. Hay una página en YouTube que se llama construyetuvideorocola.com y ahí ustedes van a ver cómo se manipulan todos esos transistores para colocarles en una refrigeración propia. Entonces, una señal pequeña de audio te amplifica enormemente, ¿no? Entonces, para que se amplifique enormemente, le sacas el aire en la potencia. Súmenle también el ejemplo de los speakers, de los parlantes. Si ustedes se ven en la parte de atrás de sus parlantes, ahí no les dice 100 ohmios, les dice 5 ohmios, 10 ohmios, o sea que la carga es muy pequeña para un voltaje mucho mayor. Entonces le saca el aire. Por eso se usan filtros pasa altos, pasa bajos, pasa banda, para que uno corrija esa señal y le llegue más limpia, para que no le saque el aire a los pobres speakers, a los pobres parlantes, ¿no es cierto? Para que no le quemen. Entonces, de hecho, fíjense, la potencia de la mayoría de reproductores de audio, de amplificadores de audio, vienen de aquí. Cuando uno dice quiero un amplificador de 34 watts, entonces significa que va a ese soporte, o sea que los dispositivos semiconductores te soportan 34 watts no de consumo, bueno, de consumo, claro, pero que te aguantan o te jalan esos 34 watts. Obviamente esos 34 watts, ¿a dónde voy a conectar? Ahí depende también del parlante. No le vas a conectar en un parlante pequeño, le quemas al pobre parlante, sino a parlantes que ya estén más adecuados, ¿sí? Vean, esa es una gran aplicación de la electrónica de potencia en amplificadores digitales de audio, ¿sí? Y esto no lo escucharán ustedes ni de sus profes electrónicos ni de sus profes eléctricos. Esto ya a manera personal yo he trabajado con esos amplificadores, por eso es que a mí me gusta esta parte de la electrónica de potencia, pero aplicado a lo que es audio y video. Entonces, claro, pues la potencia en electrónica, sobre todo, viene a esa situación de cómo la aplicas en la vida real, es electrónica a la vida real. Porque claro, nosotros ahorita, y de hecho toda la carrera, lo que van a ver ustedes, hacer amplificadores, perdón, hacer conversores de potencia, conversores de elevadores, reductores de voltaje, ¿sí? Pero en cambio no me sirve de nada prácticamente porque no hay un uso práctico, ¿no? Entonces, yo qué diría, un uso práctico, construyan ustedes un amplificador de audio de sus propias manitos, con sus propios conocimientos. Y en base a eso ustedes dicen, ah, así ha sido, esto te almacena, esto tienes así. Entonces tienes ahí un gran amplificador. Entonces, es como tener el parlante como las personas que llevan en el bus. O incluso si te especializas en audio, incluso para lo que son las carrocerías que necesitan medir el nivel de potencia del audio, de la ambientación. Y toda esa situación, vean, tiene una aplicación
sea ya en la vida práctica o en la vida cotidiana, que lo cual sobre todo para mí es más importante en este curso, ¿no? Pero obviamente sin distraerme de lo que es la parte matemática y la parte teórica, ¿no? ¿Me hago entender hasta este punto? Bien, si no hay más dudas o preguntas para esta clase, entonces chicos, vamos a quedarnos hasta aquí. Nuevamente, los apuntes yo les paso enseguida, esperando de igual forma que tengan una excelente noche. Yo me despido de ustedes deseándoles éxitos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.